realmente cuando se solicitó que cómo participaría yo en esta exposición, no sabía cómo enfocarle, ¿no? Pues la virtualidad es un ámbito que algo hemos conocido, pero no lo hemos manejado, digamos, a un 100% y sobre todo aplicado a nuestro quehacer diario, que es la educación. Para esto yo primero he visto y he investigado qué significa la virtualidad. En este contexto nos dice la Real Academia de la Lengua que la virtualidad tiene la virtud para producir un efecto, aunque no lo produce presencialmente, frecuentemente es en oposición a un efecto real, ¿no? Y dice, es implícito, tácito, que tiene existencia aparente y no real. En este sentido, yo más bien como que es una polémica, ¿no? ¿Cómo no es real si nosotros estamos en un instante, en un momento, en un tiempo real? Más bien, yo veo como que no es, digamos, verdadero, ¿sí? Porque si nosotros vemos que la actividad presencial es real, porque estamos dispuestos en un ámbito geográfico similar, al mismo tiempo docente y estudiantes. En la virtualidad, en cambio, no lo podemos hacer de esta manera. Y sin embargo, ha presentado también, como decía al inicio, oportunidades y dificultades. En este sentido, la experiencia que se tiene pues en el estar frente a una pantalla y no al público, digamos, presencial, a nuestros estudiantes, nos hace como que un poco limitar esta situación de ser más, poco menos sensibles, digamos así, ¿no? O quizás nos cambia nuestro temperamento hasta cierto punto. El hecho de saber, por ejemplo, si en verdad los chicos están realmente presentes o están realmente, digamos, participando de esta virtualidad, es un poco una complicación, digamos, para nosotros. Sin embargo, esta actividad de docencia que nosotros brindamos a nuestros estudiantes ha implicado también que nosotros hagamos muchos esfuerzos para cambiar esta situación. Entonces, en este conflicto de decir que la virtualidad no es una realidad, es un poco como que tenemos que irlo cambiando porque los aspectos que se presentan en el transmitir nuestras enseñanzas a los estudiantes, más bien nos indican que no digamos que no son reales, sino que más bien son verdaderos o no, ¿no? Porque hemos visto que la virtualidad ya ha ido desde un inicio del desarrollo de la tecnología, digamos, ya se han implementado situaciones reales. Es así que llega al extremo de que, por ejemplo, tenemos que hay relaciones sentimentales virtuales, se consiguen parejas virtuales. Sin embargo, el momento de la relación física no se da esto, ¿no? Y más bien como que a veces hay, como digo, la verdad y la no verdad, no la realidad. En este contexto, la virtualidad también, así como ha llegado a todos los aspectos, nos ha llegado a la educación. Y en este sentido, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la modalidad virtual, yo he hecho un contexto más o menos de cómo llegamos a este proceso de enseñanza-aprendizaje sin dejar de lado todos los otros aspectos, porque nosotros no somos solo
ciencia, teoría, somos seres humanos y en esto de la virtualidad un poco como que el distanciamiento, el evitar este contacto, digamos, persona a persona, nos ha limitado ciertas circunstancias, pero sin embargo nosotros no hemos dejado de manejar este contexto social que es el que enmarca nuestra situación, porque sabemos que la educación está enfocado en el desarrollo justamente humano, en el desarrollo de la sociedad, a dónde nosotros vamos a enviar estos estudiantes formados, ¿sí?, en la virtualidad al contexto social. Y también en este sentido tenemos que tomar en cuenta que hemos tenido que un poco ir más allá de la enseñanza-aprendizaje científica, en el hecho de que nuestros estudiantes, la realidad social de nuestros estudiantes es una realidad que fue afectada también no solo de manera de salud, sino psicológica, económica, y de esta manera hemos tenido que enfrentar hasta cierto punto estudiantes que han entrado en momentos de crisis por una desestructuración de la familia, con pérdidas de madres, de padres, de hermanos, de hijos, de sobrinos, de familiares, y al hecho de que, sin embargo, en estas circunstancias de crisis, ¿sí?, de la estructura familiar, que es la base del contexto social, los estudiantes han tenido que salir adelante. Y también nosotros como docentes, porque también, sin embargo, hemos tenido que vivir esas situaciones. Entonces, el contexto social ha enmarcado también esta virtualidad en la enseñanza-aprendizaje. Con esto conllevamos también a la permanencia y a la identificación y priorización de nuestros valores o a un cambio de nuestra escala de valores, ¿no? En donde la solidaridad, el respeto, la confianza y la resiliencia han sido valores fundamentales para el seguir y continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes, pues la solidaridad ha sido un valor principal en este tiempo de pandemia. El hecho de que, por ejemplo, la universidad como tal ha proporcionado a nuestros estudiantes facilidades para integrarse a la virtualidad. Por ejemplo, la entrega de chips. En nuestra carrera nosotros hicimos un acto muy especial que fue el que los docentes hicimos una colaboración en donde se pudo identificar con las condiciones de los estudiantes en la matriculación, se identificó a estudiantes de escasos recursos o de familias en donde realmente no tenían la posibilidad de la conectividad debido a la falta de aparatos tecnológicos, ¿no? Entonces, la carrera en sí hizo un estudio, digamos así, socioeconómico, en donde identificó y priorizó a estudiantes para entrega de pequeñas tablets que les permitan continuar con sus estudios. Entonces, estos valores de solidaridad, de respeto, confianza y resiliencia han sido fundamentales para la continuidad de este proceso enseñanza-aprendizaje. Ya enfocados en el aspecto educativo, los ambientes de aprendizaje han sido otro factor importante, pues hemos tenido que cambiar del ambiente físico, del ambiente cómodo hasta cierto punto en donde teníamos nuestros implementos, nuestras maquetas, en el aspecto de salud, el aprendizaje, la malla curricular de la formación de nuestra carrera y de las carreras de salud, el 50% son teóricas y el 50% son virtuales, perdón, prácticas, ¿no? Entonces, la practicidad en el inicio de esta pandemia se dejó de lado.
Sin embargo, los docentes tuvimos que adaptarnos a ciertos espacios, a ciertos ambientes en donde teníamos que elaborar hasta cierto punto y estructurar laboratorios adecuados en donde podríamos algo solventar esta deficiencia, deficiencia del conocimiento práctico y de la ejecución práctica del conocimiento más bien. Entonces, aquí a nosotros ya nos tocó utilizar la tecnología, las plataformas virtuales, las plataformas, los espacios, los ambientes sincrónicos, asincrónicos, en donde ya tuvimos que adaptar nuestra enseñanza a esta situación. Y cómo no, tuvimos que valorar y evidenciar procesos de comunicación efectiva. La comunicación ha sido el eje también importante en estos ambientes de aprendizaje. Nosotros como docentes tenemos que ejecutar este proceso de comunicación entre ejecutor y el receptor. Sin embargo, como decía al inicio, básicamente no había este contacto, esta reciprocidad, digamos así, de la comunicación. Personalmente, las cátedras en las que yo dicto clase son cátedras de profesionalización, en donde era importante el proceso comunicativo, en donde tuvimos que adaptarnos a ciertas metodologías, como por ejemplo el ABP, utilizar la resolución de problemas o el conocimiento en base a problemas, a problematización, a casos digamos, casos clínicos, ¿no? En donde este ambiente de aprendizaje, como digo, tuvo que cambiar de la presencialidad a la virtualidad, con muchas tecnologías, muchas metodologías virtuales. Y ya una vez el proceso aprendizaje no puede dejar de lado el conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo didáctico de los contenidos. Como ya decía, tuvimos que, también nos antecedieron las compañeras ya, tuvimos que buscar otras formas de llegar al estudiante. Estas formas han sido con videos, con foros participativos, con foros de discusión, con videos en donde los chicos también han desarrollado estos modelos didácticos, han aprendido, por ejemplo, a hacer videos, a hacer infografías, han aprendido a hacer una serie de materiales didácticos y lúdicos que han apoyado al conocimiento y a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuando con esto, con las experiencias, quiero destacar que la participación docente ha sido también un eje fundamental. Sin la participación docentes, pues, y sin la participación de estudiantes, no hay el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos ser francos y también debemos ser muy realistas. Al inicio de este proceso nos costó mucho. Hubo mucha resistencia de nuestra parte. Hubieron que cambiar escenarios, como dijimos, a un nuevo escenario poco explorado o casi nunca explorado. Yo recuerdo tanto que la dirección académica inició ya un proceso de capacitación en la plataforma Learning Model desde más o menos el 2005. Sin embargo, no pensábamos, algún momento no pensábamos nosotros utilizarlo de la manera que lo estamos haciendo ahora. Ha habido, como digo, un poco de resistencia al inicio,
pero ya la necesidad va creando esta habitualidad, digamos así, de la utilización de las plataformas. Ahora pues es muy fácil utilizar las plataformas, utilizar el sistema sincrónico, asincrónico, utilizar las metodologías virtuales, la tecnología, la biblioteca virtual, que nos ha abierto un campo muy amplio y muy positivo. Eh, Esto nos ha indicado o nos ha hecho que los docentes tengamos retos diferentes a la presencialidad. Y estos retos ya no han sido, por ejemplo, el de cumplir un horario, el de revisar digamos, los trabajos en forma física, el de hacer una evaluación física, ¿no? Nos ha traído otros retos diferentes y principalmente el mayor reto es el de conocer nosotros y de tener mayor conocimiento y mayor experticia en las tecnologías. Estos también han hecho que los requerimientos de nosotros como docentes nos enmarque un nuevo perfil. No tan nuevo, pero sí priorizando ciertos aspectos como los humanos, éticos, pedagógicos, creativos y comprometidos. Debemos también indicar que en esta educación virtual es una educación sin límites. Respecto, por ejemplo, a los horarios. Las tutorías, nosotros antes teníamos un horario de clases en donde iniciábamos 8 o 7 de la mañana y terminábamos a las 4 de la tarde. Sin embargo, ahora esta virtualidad sin límites nos ha dado hasta cierto punto una oportunidad de tener mayor accesibilidad a los estudiantes, mayor participación personalizada de los estudiantes, porque debemos ver que hay muchos estudiantes que sí tienen sus limitaciones, incluso para hablar, para preguntar, para conversar. Entonces, ¿qué han hecho? En la plataforma muchas veces nos han dicho, por favor, podemos reunirnos a tal hora, podemos reunirnos en una media hora, en la plataforma de Teams, y así lo hemos hecho hasta en la noche, días sábados, domingos, cuando los estudiantes lo han requerido. Decía, una experiencia, por ejemplo, muy satisfactoria que yo tengo, es que, por ejemplo, los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de obstetricia reciben las clases teóricas. Y el séptimo semestre es el semestre previo a ir a las prácticas, al internado rotativo, ¿no? En donde, como ya lo expresó muy claramente la doctora Lilian Calderón, es puramente la ejecución del conocimiento. Entonces, los estudiantes de séptimo semestre, un grupo de estudiantes, decían, ya, obstetriz, nos toca ya comenzar las prácticas, por favor, nos sentimos que en esta situación nosotros no conocemos nada, no sabemos nada. Por favor, el sábado podemos tener una tutoría de unas 3 horas, unas 4 horas, y siempre ese comprometimiento de nosotros como docentes nos ha hecho que no tengamos límites. Entonces, una mañana hicimos nosotros esta práctica, esta revisión de contenidos, esta preguntas y respuestas, esta ejecución de casos clínicos, de simulaciones de casos clínicos, en donde los estudiantes se hizo de manera hasta cierto punto en una evaluación de los resultados de aprendizaje obtenidos durante la virtualidad y durante la teoría. Ellos se dieron cuenta que a las 3 horas o a las 4 horas que tuvimos estos talleres, claro, con sus respectivos descansos, con sus respectivas pausas, ¿no? Ellos vieron que sí habían, digamos, sí habían obtenido el conocimiento como tal, porque tuvieron respuestas muy positivas. Entonces los estudiantes se sintieron satisfechos porque
habría que, digamos, hacer un estudio realmente a los estudiantes, cómo se sienten ellos con el nivel de conocimiento. Yo pude ver ahí que el miedo era a que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, por supuesto. Sin embargo, sí nos da la utilización de metodologías, como digo, en nuestro contexto de salud, los casos clínicos, las experiencias vividas, incluso de casos que se han manejado a nivel, digamos, ya de hospitales, el ABP, han sido metodologías que sí les ayudaron a obtener el conocimiento real. Entonces, los estudiantes pues se sintieron satisfechos y les dio mayor seguridad. Entonces, las tutorías, así digamos las académicas virtuales, parecen que son incluso mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque el hecho de sentir limitaciones, de sentir ese miedo, hace que los estudiantes busquen un apoyo y una ayuda, siempre y cuando los docentes tengamos estos requisitos tan importantes como son el requisito de los valores humanos, éticos, pedagógicos, la creatividad el comprometimiento. Esto también nos lleva a que la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad ha sido muy diferente. Entonces, aquí ya no solo es cuestión de planificar una clase, ¿no? Sino de ir mucho más allá. Es de abrir prácticamente, crear prácticamente el ambiente virtual con todos los elementos y las tecnologías necesarias para cumplir nuestro objetivo, que es el resultado de aprendizaje de nuestros contenidos. Esto también nos ha permitido, como digo, hacer un seguimiento de las dificultades y el nivel de aprendizaje. Pues ya lo expresé con el ejemplo anterior, que fue, como digo, muy satisfactorio, en donde yo también sentía ese sinsabor, digamos así, ¿no? Realmente están aprendiendo los chicos, si están tras una pantalla, si están con la cámara apagada, si no se les puede obligar a que prendan la cámara, o que la misma realidad social hace que los chicos estén en un teléfono y como comparten el internet con otros, con sus familiares, con sus otros hermanos, con sus padres, hace que la limitación a nosotros también nos ha pasado, ¿no? Muchas veces hemos tenido que apagar la cámara para poder tener un mejor efecto, digamos, una mejor resolución en cuanto a la virtualidad. Entonces, son estas dudas, son estos temores que nosotros tenemos, pero nos ha permitido, como digo, al hacer las tutorías virtuales, evaluar de manera mucho más real a qué nivel de conocimiento han llegado. Y no dejar de lado, como digo yo siempre, esta relación socioafectiva. No podemos nosotros en la virtualidad desconectarnos de las relaciones sociales, de las relaciones afectivas. Hemos tenido que incluso nosotros en nuestra carrera hemos tenido casos hasta cierto punto de crisis en donde los chicos han tenido y han tomado decisiones, digamos, dirigidas a la fatalidad. Pero esta conexión, este fortalecimiento de la relación socioafectiva ha permitido identificar estos casos y ha permitido incluso hacer intervenciones virtuales, que al inicio debemos entender que la crisis fue muy grande, tanto para los docentes como para los estudiantes. Y peor aún, más para los estudiantes en el contexto de la realidad social de la que vienen nuestros estudiantes. También fundamental y un factor indispensable, la participación de los estudiantes, que es un poco más, digamos, un poco más fácil hasta cierto punto, ¿no? Pues ellos actualmente se mueven en un ambiente habitual, virtual.